y la primera escena, que es el rollo y la búsqueda de uno digno de abrir el rollo. Vaya conmigo al versículo 1 del capítulo 5 y vamos a leer hasta el versículo 5. Y dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Una visión increíble, lo que el apóstol Juan está viendo, que le conmueve profundamente, y él llora. Y dice: no hay nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, digno siquiera de mirar este libro. Pero nos dice el versículo 5: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Hay uno que sí es digno, y hay un objeto de adoración en el cielo que centra la atención de toda la adoración descrita en el libro de Apocalipsis. La semana pasada, cuando iniciamos nuestro estudio de Apocalipsis capítulo 4, pudimos entender el entorno que rodea la adoración celestial, así de sublime como es la visión de ver cómo todos los seres más cercanos a la presencia del trono de justicia de Dios, porque es un trono de justicia, un trono de juicio, todos los seres que están cercanos al trono, que es el centro de la visión del capítulo 4, están adorándole de continuo. Y esto es extraordinario porque así de sublime como es la visión, sirvió apenas para describirnos cómo es el entorno y la actividad continua de adoración en el cielo. En este entorno y esta predicación de la adoración celestial sirvió para crear en nosotros una conciencia de que la actividad en el cielo es continua adoración, y que un cristiano que tenga su mirada en el cielo y en las cosas espirituales y celestiales entiende que debe adorar al Señor, que le debe adorar al Señor. Pero Apocalipsis 4 solo nos brindó una descripción de la actividad de adoración. En otras palabras, lo que hizo fue describirnos ese entorno y las condiciones que rodean la adoración de los seres angelicales y creaciones celestiales. Aún no se nos ha revelado en la lectura sistemática del Apocalipsis cuál es el objeto de la adoración en el cielo. ¿Qué es lo que causa que todos los miles de millones de ángeles adoren? ¿Qué es lo que revoluciona la adoración en el cielo y hace que vaya aumentando en intensidad para que todo el cielo postrado, ¿entiende? Usted tiene que entender esto, en el cielo todos son santos. En el lugar donde está el trono de justicia de Dios no hay espacio para lo indigno. Y en el cielo todos los seres santos creados adoran. Y están adorando continua y continuamente. Y esto está incrementando en intensidad al punto que lo vamos a ir estudiando en el capítulo 5. Se va a convertir en una fiesta. Una enorme fiesta que está celebrando la presencia de la justicia de Dios. Y es interesantísimo porque no podríamos dividir el capítulo 4 del capítulo 5. De hecho, la manera y la división que se extiende en el capítulo 4 y el capítulo 5 es meramente didáctica a la hora de compilar los textos escriturales en la antigüedad. Pero si tuviéramos que considerar toda la unidad de idea, tendríamos que leer de corrido el capítulo 4 y el capítulo 5. De hecho, si usted se ha fijado, y yo esperaría que en usted esté creciendo esa intensidad por estudiar la palabra y observarla, se dará cuenta que el capítulo 5 inicia con una conjunción. Y quiere decir que no deberíamos separar lo que antecede al capítulo 5 con las descripciones futuristas que nos va a dar el Apocalipsis en el capítulo 5. Entonces, es solo toda y totalmente una unidad de idea textual.
podemos decir que el entorno de la adoración celestial que se nos mostró en el capítulo 4 lleva como idea traer a los que escuchan el mensaje del libro a la escena del capítulo 5. Ahora bien, dentro del capítulo 5 vamos a encontrar al menos 3 secciones importantes que nos van a mostrar cómo va creciendo esa intensidad de adoración en el cielo. Y la primera escena, lo primero que nos están mostrando el Apocalipsis es que hay un rollo sellado y hay una búsqueda de un ser digno para abrirlo. Y esa es la primera escena en la que debemos abocar nuestra atención en el versículo 1. Hay un rollo en el cielo, dice la escritura en el versículo 1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Entonces, esto es importante porque posterior a la escena de adoración que nos muestra el capítulo 4, en donde los 4 seres vivientes, dice la escritura, que dan gloria y honra al que está sentado en el trono, y cada vez que hacen eso, dice que los 24 ancianos se postran y lanzan sus coronas, arrojan sus coronas delante del trono. Entonces, todo este entorno espiritual, celestial, extraordinario, está sucediendo en tiempo real. Cabe destacar que es muy importante entender esto, que todo esto está sucediendo en el cielo al momento que Juan posa sus ojos en la mano derecha del que está sentado en el trono y puede contemplar un rollo, un libro, nos dice la escritura. La adoración no se ha detenido en ese momento. Yo quiero que usted entienda que en el momento en el que Juan posó los ojos en esa mano extendida con un rollo, quizás podía escuchar todavía la adoración de los seres vivientes y de los 24 ancianos postrándose. No nos dice la escritura que por el hecho de que Juan pose su atención sobre otro elemento dentro de la visión celestial, la adoración se haya detenido. De hecho, la adoración no se detiene nunca. Y esto es extraordinario porque la adoración, según Juan, nos muestra, es un acto continuo de rendición en el cielo. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos están totalmente inmersos en el tema de la adoración en el momento en el que Juan empieza a describir lo que leemos en el versículo 1. Y lo primero que podemos ver es que Juan describe que en la mano derecha del que está sentado en el trono hay un libro. Esto sugiere, con un común entender y un simple entendimiento de la lectura, es darnos cuenta que no ha de ser cualquier libro. Cualquier libro no hubiera llamado la atención del apóstol Juan. Note que no hay una dirección en el cielo que le está diciendo a Juan, pon tu atención en esto o pon tu atención en ello. Juan tiene que describir de la manera en que él más, con sus palabras mejor utilizadas, lo que él está contemplando. Y este libro no debe ser un libro normal que hace que Juan ponga su atención en lo que está aconteciendo en ese momento. Una mano derecha que sostiene un libro. Ahora bien, la palabra griega utilizada en este texto no debe ser traducida como libro. La palabra griega es gregamenón, que significa literalmente un pergamino. Y la forma de este pergamino que Juan observa es el típico documento antiguo de un papiro enrollado sobre una varilla vertical, escrito en columnas. Esa era la manera de escritura antigua, estaba escrito en columnas y la lectura solo podía irse desarrollando en la medida que el rollo se iba desenvolviendo. Entonces esto es muy importante porque la imagen que Juan describe también está descrita antes de que Juan la contemple en el cielo. Vaya conmigo al libro de Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 y 10. Ezequiel ya ha visto esto antes. Y es importante que nosotros entendamos de qué trata, porque vamos a empezar no solo a describir este entorno celestial, vamos a tener que llegar a un entendimiento lógico y contextual de qué contiene el libro. Ezequiel capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice la escritura: y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Como dirían, ay, ay, ay. Este libro
no es cualquier libro. Y lo que está escrito en este libro es de trascendental importancia. Escuche esto, en el cielo y en la tierra. El contenido de lo que este libro tiene causa revolución, tanto en el cielo, a causa de la búsqueda que debe haber de un ser digno de abrirlo, y en la tierra, a causa del contenido de ese libro. Mire que Ezequiel lo dice claramente, que había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Yo no sé a usted qué le han hablado acerca de los ayes, pero no hay que ser un teólogo para entender que no es la mejor frase o la más cómoda para describir una situación placentera. Tendríamos que decir que un ay, es un dolor, es una lamentación, es una endecha, tal y como lo dice Ezequiel capítulo 2. El texto de Ezequiel y el de Apocalipsis se expresan de este libro describiéndolo, que está escrito por dentro y por fuera, por delante y por detrás, si usted quisiera considerarlo de otra manera. La frase griega utilizada es esotenkai opistoken, y esto es interesantísimo porque concuerda con la versión de la Septuaginta que traduce toda la Biblia al griego. Lo utilizan de la misma manera y de forma indistinta, tanto en Ezequiel como en Apocalipsis. Y lo que está diciendo es, este libro está escrito por delante y por detrás. Y esto era extremadamente inusual, porque un papiro solía escribirse solamente por el lado derecho, o sea, por el frente. Pero este en específico está escrito por el frente y por detrás. Y usted me dirá, ¿y David, y qué le van a explicar a eso? Le dije, sí, el libro está escrito por delante y por detrás. Le dije, este no es cualquier libro. Número uno, el que lo sostiene en su diestra no es cualquiera, es el Padre sentado en gloria. Y lo que está escrito en este libro tampoco es cualquier cosa. No podríamos decir, sí está escrito y ya. Esto es muy interesante, implica, escuche esto, que no hay espacio en este pergamino para agregar nada a lo que ya está escrito. El documento no le permite, está completamente lleno. Todo el espacio para escribir en él ha sido llenado y nada puede agregarse, ni nadie puede agregarle más de lo que ya hay. En este aspecto, solamente contemplar el rollo muestra un sentido de plenitud y totalidad. Está totalmente escrito, no se puede añadir, no hay alguien que pueda tomar ese rollo y transcribirlo y cambiarle cosas. Ese rollo es autoritariamente completo. Se empieza a dar cuenta acerca de lo que está escrito en ese libro y lo que está escrito en ese rollo. Dios lo sostiene en su diestra y no permitirá de ninguna manera que nadie cambie ni una sola palabra de lo que está escrito. Lo que está escrito ahí debe acontecer porque ya fue escrito por la misma mano de Dios. Completa totalmente la profecía, la sella hasta el final de los tiempos. No hay nada más que agregar a eso. Nos continúa diciendo la Escritura que el pergamino tiene 7 sellos. La expresión griega denota intensidad, por lo que podría decirse que el rollo está totalmente sellado. La forma antigua que se empleaba para sellar estos documentos era enrollar una cinta y sellar la unión de esta cinta. Pero normalmente tenía un sello. Este tiene 7. Probablemente tiene una cinta y un sello sobre cada doblez que hay en el rollo. De tal manera que una persona, para poder leerlo este tipo de rollo, tenías que romper un sello para abrir esta parte, pero tendrías que romper este otro sello para seguir leyendo, y para seguir leyendo, y para seguir leyendo. O sea, había un sello sobre cada vuelta que había en el pergamino. Así que los sellos debían romperse sucesivamente para que se pudiera dar la lectura completa del contenido del rollo. Esto es interesantísimo porque hay al menos 2 interpretaciones, porque hay personas que se preguntan, dicen, ¿y qué? ¿Cuál es la representación? ¿O por qué tenía que tener 7 sellos? ¿Por qué es que este rollo, este pergamino tenía que tener 7 sellos?
que sellaran completamente el contenido de él. A una forma muy simplista sería eso, para que quede bien selladito, dirían algunos. Pero hay más detrás de la enseñanza escatológica que el Señor quiere darnos. Y es que en la ley romana, un testamento lleva 7 sellos. En la ley romana de la antigüedad, un testamento tenía 7 sellos, un sello por cada testigo. Tenía que haber 7 testigos que sellaran el contenido que había en ese testamento. Ahora bien, un testamento afirma la voluntad del dueño de todos los bienes en cuanto a su repartición. Eso es lo que es un testamento. Es la voluntad de una persona dueña de algo acerca de la repartición de su algo entre alguien o alguienes, dirían por ahí alguien. Entonces, toda la posesión de todas las cosas que existen ya han sido afirmadas en este mismo libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11. Los 24 ancianos están adorando y dicen: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué nos están diciendo los 24 ancianos cuando están adorando al Señor? Es establecer que todas las cosas, entienda esto bien, todas las cosas, su casa, su carro, sus hijos, su trabajo, todo cuanto existe. Mire que no abre un paréntesis para determinar y decir empieza acá y termina acá. Todo cuanto existe le pertenece al creador de todas las cosas. ¿Lo entiende bien? ¿Entiende bien? Esto es un principio de mayordomía, porque hay personas que no logran entender. Si es de Dios el trabajo, ¿por qué no tengo trabajo? Si es de Dios la casa, ¿por qué no tengo casa? O si es de Dios tal cosa, ¿es de Dios o es mío? Al fin y al cabo no soy yo el que trabajo. Y hay personas que se hacen un colocho respecto a esto. Tenemos que entender en nuestra vida acerca de todo cuanto hay, incluso el tiempo, que debemos ser correctos y diligentes administradores de lo que le pertenece a Dios. Sus hijos no son sus hijos, son del Señor. Su casa es del Señor. Su vehículo, su trabajo, sus finanzas, todo le pertenece a Él. Cuando usted sabe rendir su vida al Señor, Él sabe, dice la Escritura, ser galardonador de los que le buscan. Y recompensa a sus hijos. No porque sus hijos anden buscando, es que quiero la última casa, quiero el último carro, quiero el mejor trabajo. Él dice, sé fiel, porque yo soy fiel. Y Él sabe ser recompensador de ellos. Usted tiene que entender que todo cuanto Dios le ha dado es para que usted lo administre. Y que lo administre diligente e inteligentemente. Así que el Señor ya ha dicho, todo es mío. Los 24 ancianos que están en el cielo dicen, todo es tuyo. Todos los seres del universo, a excepción del hombre, le niegan, le reconocen al Señor lo que le pertenece a Él. Solo el hombre reniega y dice, esto es mío y es para mí. Incluso su propia vida. El ser humano, el Señor le da la vida, le da el aire para que llene sus pulmones, le ha dado, vean, esto no es casualidad, es el equilibrio perfecto de gases, de oxígeno, hidrógeno, para que el balance en sus pulmones no lo mate. Y aún así, hay seres que dicen, esta es mi vida y yo la vivo como me da la gana. No hay egoísmo más grande que eso. Y el Señor dice, todo cuanto existe es mío. Así que ya nos muestra el primer aspecto de un testamento. Él es dueño de todo y sabe a quién lo da. Pero la segunda parte del testamento nos hace buscar, bueno, ¿y a quién se la va a repartir? En la antigüedad un testamento no se hacía cuando una persona se estaba muriendo. Esto es algo muy importante. ¿Recuerda el hijo pródigo? Dame la parte que me corresponde de mi herencia. Y el padre estaba más vivo que nunca. Entonces, en la antigüedad un testamento o la herencia no se hacía por razón de que estuviera moribundo, como se hace ahora. Vea, mejor hagamos que el señor o la señora firme ya, porque ya está, que ya se muere, entonces mejor dejarlo todo legalmente. Esa es la manera de pensar egoísta y materialista de este lado del mundo en el que vivimos.
en la antigüedad se establecía como una voluntad del Padre dar a sus hijos del trabajo y de los bienes que él tenía. Y por eso el hijo pródigo dice, dame la parte que me corresponde de mi herencia. Yo quiero disfrutar ya en este momento de todo lo que tienes. Hay sabiduría en entender la parábola del hijo pródigo. No vamos a predicar de eso hoy. Y nos dice que sabemos quién es el dueño de todo, pero ¿a quién lo da? ¿Quién recibe toda la heredad y la posesión de todo cuanto ha sido creado? El Señor dice en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el Salmo 2, puede ir al Salmo 2, versos del 7 al 8, dicen acerca de la posesión que Cristo recibe del Padre. Esto es poderoso, interesante. Salmo 2, versos 7 y 8. Dice la Escritura, yo publicaré decreto. ¿Quién decreta? Dios. Para aquellos que andan diciendo, yo decreto, dice, yo publicaré el decreto. Escuche esto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Si usted lee todo el Salmo 2, todo el Salmo 2 es una proclamación del reino eterno de Cristo en la tierra. Entonces, sabemos que todo le pertenece al Señor y el Padre lo ha entregado en su voluntad al Hijo en herencia, en heredad. Pero nosotros somos beneficiarios de las riquezas espirituales que hay en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice el apóstol Pablo a los romanos. ¿Por qué? Como cantábamos al principio, aunque la mayoría no se la sabía o tal vez no la disfrutaba como yo la disfruté en su momento en la semana, pero Él es nuestra herencia, Cristo es nuestra herencia. Y todo el poder, toda la gloria, todas las bendiciones celestiales que el Padre le ha dado en su voluntad al Hijo son nuestras a través de Cristo Jesús. Por eso nosotros levantamos las manos y decimos, eres nuestra herencia, más que suficiente. Más que suficiente, mis hermanos. La otra postura acerca de los 7 sellos creo que también es correcta y adecuada, que los 7 sellos son una forma de expresar la perfección y la totalidad de la integridad de Dios. Esto es importante y apúntelo, porque dice, ¿cómo que integridad? Es la integridad de Dios al saber a quién le entrega la posesión de todo. Al sellar las palabras del libro, reservadas solamente para aquel que fuera hallado digno. Él sella las palabras y dice, en mi integridad, imagínese esto. Si usted tuviera que asegurar algo sobre la base de nuestra integridad terrenal, eso sería lo más violentado del mundo. Cualquiera podría abrirlo. Pero cuando usted asienta que eso no se puede abrir por la integridad de Dios, está sellado, nadie podría abrirlo. Solamente a quien Él considere digno de hacerlo. En la integridad de Dios respecto a las perfecciones de su persona, reposaría lo inquebrantablemente seguro que están resguardadas las palabras del rollo. ¿Se dan cuenta de esto? Es una revelación extraordinaria, dice, por la integridad que hay en el que está sentado en un trono de justicia, que este rollo no lo abre cualquier pelapapas. El contenido del rollo no se nos ha revelado de una forma directa en la Escritura. Incluso Daniel, el profeta de Dios, el amado profeta de Dios, recibió este mensaje, pero le fue dada orden de sellar el contenido y no comunicarlo. Lo estudiamos cuando vimos la profecía de las 70 semanas, hace 2 o 3 semanas atrás. Ahora bien, debemos de considerar que siguiendo algunos aspectos contextuales, podremos entender un poco acerca del contenido del libro. No le estoy diciendo de que al hacer este estudio les voy a enseñar cómo romper los sellos y leer lo que está en el rollo, porque nadie podría hacer eso.
Pero podemos, dentro de las pistas que la Escritura nos da, recuerden, esto es hermosísimo, porque la Escritura es un misterio revelado solamente a los que el Espíritu les da revelar. Entonces, nosotros cuando estamos en la actitud correcta y buscando al Señor en obediencia y estamos buscándole en santidad, el Espíritu viene a revelarnos los secretos de la Escritura. Y entonces podemos analizar acerca de las pistas que hay en toda la Escritura respecto al rollo. Y es que tenemos que entender que con un estudio preliminar de Apocalipsis 6, cosa que no les estoy diciendo que lo hagan en este momento, porque llegaremos a Apocalipsis 6, se dará cuenta que se empieza a desatar cuando se empiezan a abrir los sellos. Y ese es el comienzo de algo. En primer lugar, el rollo, al estar sellado, implica que su contenido es de gran importancia. No es como Kung Fu Panda, ¿se acuerda? Que el rollo del guerrero dragón no tenía nada dentro. No sé si usted lo vio, yo lo veo muchas caricaturas, a veces dicen, David, qué poco serio enseñarte eso, pero es la verdad. Cuando usted ve esa caricatura, abre el rollo del guerrero dragón y no había nada. Y entonces el hombre se tiene que inventar qué es lo que podría significar porque es muy abstracto. Entonces, la cuestión con esto es que lo que hay en este rollo está bien resguardado porque su contenido es de gran importancia. De gran importancia, entiéndalo. También implica que el documento expresa la voluntad de quien lo haya escrito y que fue sellado para permanecer de esa forma hasta que llegara el momento específico para que fuera abierto. ¿Se da cuenta? Este libro ha estado sellado y llegará un momento, no nos toca juzgar si ya llegó, si está llegando, si ya se está abriendo, pero llegará un momento en donde el momento específico para decir, llegó el momento en el que el contenido de ese libro sea revelado. Pero hay un momento específico, entienda también, hay sabiduría en esto, entender los momentos de Dios. Tampoco es que en el cielo había prisa, porque no se trata de premura, no se trata de poderío, y lo vamos a estudiar ahora, se trata de dignidad. Entonces, un estudio preliminar de Apocalipsis 6 nos muestra los eventos que suceden en abrir los sellos de índice escatológico, por lo que nos muestra que el rollo tiene un cumplimiento futuro dentro del orden profético de Dios. Lo que está en ese rollo no es historia pasada, es futura, es escatológico, está dentro de la profecía de Dios para con el trato de Él y la humanidad. Usted lo puede ir leyendo. Yo no sé cuántos de ustedes han tomado el tiempo de leer completamente el libro de Apocalipsis y no esperar a que se les enseñe capítulo por capítulo, versículo por versículo, a ver qué dice David de qué es lo que debería creer. Pero cuando usted empieza a leer sistemáticamente el libro de Apocalipsis, desde el capítulo 6 se empieza a poner, como dicen, gruesa la cosa. Y primero vienen 7 sellos, luego vienen 7 trompetas, luego vienen 7 copas de la ira y empieza en la humanidad a ponerse oscuro el asunto a causa del juicio de Dios. Y lo estudiamos la semana pasada, están adorando porque el juicio se aproxima. Entonces, al entender lo que continúa narrando el libro de Apocalipsis después de que los sellos son abiertos, nos muestra lo que está determinado para la humanidad hasta el juicio de las naciones, los cielos y la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Es lo que nos muestra el libro de Apocalipsis. Así que es posible que el rollo tenga el contenido de los designios de Dios para la humanidad y el cumplimiento final de todas las cosas. Es consonante con lo que estudiamos en la profecía de Daniel. Hay una semana de 7 años no revelada aún y que se mandó, séllala. Y entonces, ¿qué nos muestra la última semana de 7 años? No solo el cumplimiento de todos los juicios de Dios. Acabados los 7 años de tribulación, viene todavía algo más acerca de la profecía que nos revela el libro de Apocalipsis. El establecimiento del reino milenial, Jesucristo reinando corporalmente en la tierra durante 1000 años, después el juicio de las naciones ante el trono blanco, luego los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén y la restauración final de todas las cosas, cuando el mal sea echado como un perro rabioso hacia afuera.
Entonces, cuando usted entiende esto, se dará cuenta, Dios tiene un plan. Dios no está improvisando sobre la marcha, tiene un plan, ese plan ya fue escrito, nadie puede agregarle nada, nadie puede cambiarle nada a lo que Él ya determinó que suceda. Algún día Cristo volverá, algún día el bien vencerá el mal, algún día sus santos seremos recompensados por la fidelidad que tenemos hoy a Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Habrá un día, un momento específico cuando el cumplimiento de las promesas de Dios se lleve a cabo. Él tiene un plan para su vida y para mi vida. Amén. Es increíble lo que la Biblia nos muestra, es asombroso porque nos dice, escuche esto, que todos los designios de la humanidad están sostenidos en la mano derecha de Dios. En este aspecto se debe alentar todo creyente al saber que Dios tiene bajo su control absoluto los designios de la humanidad. El rollo está en la mano derecha de quien está en el trono. La diestra es un símbolo de poder y autoridad. Siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. El entendimiento de la diestra de Dios nos muestra todo su poder y toda su autoridad, lo que significa que Dios tiene todo el poder y la autoridad sobre el futuro de los hombres y mujeres, para que ninguna se sienta ofendido. El término hombre en la escritura es genérico, quiero que lo sepan. Al conocer esto, como creyentes debemos entender de qué vamos a cobardarnos, de qué vamos a atemorizarnos. El Dios Todopoderoso es mi Padre y su Padre, si creemos en una misma unidad de fe. Tiene control absoluto y autoritario sobre todo lo que va a acontecer. Como dice el salmista, no temeré mal alguno. Bendito sea el Señor. El futuro de toda la humanidad, Dios lo tiene en su diestra. Amén. Dice, yo sé lo que va a acontecer. Es mi voluntad y mis propósitos que así acontezcan. Y yo tengo el control de eso, pero no se lo doy a cualquier pelagatos. Porque entonces hay una búsqueda en el cielo. Versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, apunte esto, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro. Ni aún mirarlo podían. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora Juan ve un ángel. El texto no dice nada tocante a la identidad del ángel para aquellos que andan buscando cómo se llamará ese ángel. ¿Será ángel Gabriel, ángel Miguel? Hay personas que les encanta andar buscando a ver cuánta figura angelical adoran. La identidad del ángel no es importante. Evidentemente el énfasis está en su función y no en su identidad. Él es un heraldo, un pregonero. Pero sí nos dice la escritura que este ángel es fuerte. El vocablo griego es ichkiron, que es equivalente a un ángel muy robusto. Era un ángel grande, musculoso, poderoso. Sin embargo, el fluir contextual nos muestra que esta expresión también puede estar relacionada no solo a la apariencia física del ángel, sino también